Hicimos ¿por qué los clubes se llaman así? Parte 1. Hicimos ¿por qué los clubes se llaman así? Parte 2. Dijimos que haríamos por qué algunos equipos llevan esos colores o por qué algunos estadios se llaman así. Pero también en el primer vídeo, si recordáis, os dije que diríamos por qué algunos equipos se apodan así, por qué algunos equipos tienen esos motes, esos sobrenombres que a veces se les conoce casi más por el sobrenombre, por el mote, que por su club en los medios de comunicación y entre la afición. Y lo que tenéis que hacer es, si queréis que sigamos hablando, si os gusta este tipo de vídeos, si queréis que sigamos hablando de los apodos de los clubes de todo el mundo, tanto de América como de Europa, dejad un buen like, simplemente dejad un buen like para que yo sepa que os gusta, y seguiremos hablando de por qué los equipos tienen estos motes, porque hoy vamos a hablar de 7 equipos del fútbol español, 6 muy conocidos porque juegan en Primera División y otro que es el mío, es el Castellón, pero tiene un sobrenombre, un apodo muy curioso, que mucha gente se lo pregunta, porque es que además es muy famoso en el mundo del fútbol español, y os lo voy a decir. Pero antes, por cierto, los amigos de Footers, que es algo así como el Netflix del fútbol modesto, donde yo veo todos los partidos del Castellón, todos los partidos de Segunda División B y todos los partidos de Tercera, me han dicho que tiene una promoción por la que podéis ver todo el fútbol que ellos ofrecen, Segunda División B, Tercera, revisiones, lo que queráis, por solo 2,99 euros el primer mes. Abajo tenéis el link en la descripción, simplemente tenéis que ir ahí, poner el código La Prórroga, os lo dejo en la descripción, y tendréis el primer mes por 2,99 todo el fútbol que ofrecen en fútbol. Ya os digo, Segunda División B, Tercera División, y podréis ver los partidos de mi Castellón, que es uno de los equipos de los que vamos a hablar hoy, pero no es el primero. El primero es uno de los más grandes, uno de los equipos, de los únicos 3 equipos que han jugado todas las temporadas en la historia de Primera División, el Athletic Club, que como todos sabéis es conocido como... Un poco ridículo eso. Hostia, bastante. Como los leones. Como los leones, pues si no se había entendido, pero se parecía un gato constipado. Son los Leones. ¿Y por qué el Athletic Club es conocido como los Leones? Pues todo tiene que ver con el nombre de su estadio, con el grandísimo nombre de su gran estadio, de la catedral del fútbol español, de San Mamés. Se erigió en 1913 en una zona de Bilbao que estaba próxima a la ermita de San Mamés, que fue un santo, y ahí vamos, Mamés, conocido como Mamés, que vivió en el siglo III, era un joven cristiano al cual los gobernadores romanos de la época habían masacrado y habían asesinado a su familia, y le habían cogido a él y le habían apresado y metido en el circo romano para que todos los romanos se divirtieran viendo cómo unos leones trataban de matar al joven cristiano. Lo que sucedió es que Mamés llegó ahí rodeado de todos esos de todos esos leones, y los consiguió amainar, los consiguió amansar. Entonces los gobernadores romanos se quedaron flipando al ver cómo esos leones no se habían comido al bueno de Mamés, y dijeron, bueno, pues con un tridente lo matamos. Pero acabó siendo beatificado, bueno de Mamés, convirtiéndose en San Mamés, y se representa su figura como el propio San Mamés con un león de la mano, y es un poco alusión, un santo muy, muy venerado en Bilbao, lo que hace los jugadores del Athletic Club, que son los leones, arropando y llevando junto a ellos mismos al escudo del Athletic Club, que es seguramente uno de los sobrenombres más famosos del fútbol español, los Leones. No salimos del País Vasco porque vamos a hablar ahora de la Sociedad Deportiva de Eibar y otro de los apodos más, sobrenombres más famosos del fútbol español, como podéis ver aquí, el equipo Armero. ¿Por qué Armero? No estamos hablando del exfutbolista colombiano, bueno, no sé si sigue jugando en activo todavía, pero bueno, no estamos hablando de Pablo Armero, estamos hablando de un mote, de un apodo que no solamente recibe el club de la Sociedad Deportiva de Eibar, sino toda la población de Eibar. Y es que en el norte de España, en el siglo XX, tradicionalmente se instaló o se configuró una serie de industrias muy potentes, sobre todo en cuanto al hierro y al metal. Una de esas industrias que llegó, por supuesto, a la ciudad de Eibar y sobre todo a la provincia de Guipúzcoa. Y más concretamente, en la ciudad de Eibar, esa industria de hierro y metal consistía o se utilizaba para fabricar armas, para fabricar armamento para diversos ejércitos. De hecho, a mediados del siglo XX, prácticamente el 25% de la población de Eibar, una población muy pequeñita, eran armeros, se dedicaban a la fabricación de armas. Es cierto que en 1997 se acabó la fabricación de armas, pero tanto el club, con sus presidentes, con sus dueños, con la vinculación que ha tenido a los fabricantes de armas, como la propia ciudad, siempre se han quedado ya con ese sobrenombre de armeros. Vamos con otro de los sobrenombres más famosos del fútbol español y con el que los aficionados y el propio club se sienten tan identificados que lo han hecho su mascota. Y aquí la tenéis, los Periquitos. ¿De qué equipo? Del Español, por supuesto. ¿Pero por qué Periquitos? ¿Te has dado cuenta que cuando he dicho Periquitos ha sonado un pájaro? Esto es debido a una historia muy curiosa. Hay dos vertientes. Una dice que cuando el Español se trasladó a Sarriá, en los árboles que rodeaban al antiguo estadio, había muchos periquitos y sonaban los periquitos. Pero realmente, según me he informado, según muchos historiadores dicen, todo tiene que ver con el semanario satírico El Chut, que era un semanario satírico de Barcelona, que era del Barcelona y trataba a la gente del Español, o denominaba a la gente del Español como los cuatro gatos, els quatre gats, los cuatro gatos, porque eran poco. El Barcelona decía, otra vez no, el Barcelona decía que había mucha gente y en el Español había cuatro gatos y los representaban como cuatro gatitos. Pero llegó un momento en el que a España llegó
el bono de Félix el Gato, que eran unas aventuras de dibujos animados que nadie sabe por qué, pero aquí en España se tradujeron como el gato periquito, el gato periquito. Bueno, pues nuestro querido amigo ilustrador del semanario decidió cambiar la ilustración de los gatos por la de los gatos periquitos. Aquí la tenéis, este gatito negro es el gato periquito. Y desde entonces, pues un poco para burlarse de ellos, se les llamó los 4 gatos periquitos, aunque el español, con buen tono, haciendo bien ese calificativo peyorativo que les infringían a ellos, esa manera de burlarse, la tomaron como identidad propia con orgullo, y ahora mismo ya os digo que es la bandera, la mascota y el emblema de un equipo que acumula muchos años en primera división. Y que siga. No salimos de la ciudad de Barcelona, porque nos vamos a ir hasta el antiguo Camp de la Indústria, donde a principios del siglo XX jugaba el Fútbol Club Barcelona, uno de los campos más modernos y más grandes por aquel entonces de toda España. De hecho tenía una tribuna doble, pero el Barcelona desataba tantísima pasión, desataba tantísima expectación, que sucedía esto que veis aquí. Había tantísimos aficionados que querían ver al Fútbol Club Barcelona que no cabían dentro del estadio, entonces se tenían que subir a la cubierta y desde fuera se les veía el culo. Entonces, en catalán, culo significa cool, y aquellos lo querían denominar como la gente del culo, los culeros, els culers, que luego se mutó en culés, pero no culeros de la palabra en Latinoamérica, que tiene un significado distinto, no, la gente a la que se le veía el culo, y por eso de culers, culés, y ahora mismo al Barcelona mundialmente se le conoce como el equipo culé. Vamos ahora a hablar de mi equipo, vamos a hablar del Club Deportivo Castellón, a los que nos conocen como los orejones o los orejudos, en valenciano, en nuestro idioma, els orelluts. ¿Y por qué? Bueno, esta historia se remonta a los años 20, hasta hace muchísimos años en el viejo estadio de Sequiol, que es donde comenzó a competir el Castellón, donde comenzó a competir mi equipo, y donde jugaba José Alanga, uno de los jugadores más reconocidos de la historia del Castellón. Pues Alanga, su hermano, le trajo un pequeño elefantito que era su amuleto y lo ponía detrás de la portería. Y resulta que detrás de la portería había un señor con unas orejas extremadamente grandes, y había un par de aficionados ahí con ganas de juerga, y el aficionado aquel siempre, para animar al Castellón, daba 2 palmadas, y cada vez que el aficionado daba 2 palmadas, ellos decían orellud, orejudo. Entonces el aficionado se mosqueaba y ellos decían no, que lo decimos por el elefantito, no lo decimos por ti. Y aquella guasa se fue haciendo grande y acabó siendo el himno de mi equipo, que es pam pam, por las 2 palmadas que daba aquel hombre, y orellud. Se ve que al final lo acabó diciendo todo el estadio, y las orejas de aquel hombre acabaron siendo el símbolo de todo un equipo. Uno muy divertido es el del Atlético de Madrid, que seguramente muchos de vosotros desconoceréis. ¿Por qué lo de colchoneros? ¿Por qué al Atlético de Madrid se les llama colchoneros? Pues esto es por el cutí. ¿Y qué es el cutí? Yo tampoco lo sabía hasta hace muy poco tiempo. El cutí es una tela muy fina que a principios de siglo, aquí en España, se colocaba por encima de los colchones, y siempre era a rayas. La mayoría de las veces era rayas rojas y blancas, y los aficionados rivales del Atlético de Madrid les gritaban eso de colchoneros porque parecían las rayas de los colchones cómo iban vestidos. Y al igual que en el español, algo que fue para hacer daño al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid lo acabó recibiendo con orgullo, y ahora pues pasea el nombre de colchonero por toda Europa. Y ya por último, sin marcharnos de la Comunidad de Madrid, nos vamos a un equipo que debutó hace 3 temporadas en Primera División, pero que era algo prácticamente inimaginable hace 50, 60, 70 años, cuando a mediados del siglo XX Leganés era una población hortícola, era una población de huertos, y era una población en la que pues era muy complicado imaginar que años después tendría toda la población que tiene y tendría un equipo en Primera División. Y es que los hortícolas, los que se dedicaban al cultivo de los huertos, marchaban cada semana con sus productos a Madrid, a los mercados de Madrid, de la capital, a venderlos. Y uno de esos productos, seguramente el producto estrella, eran los pepinos. Cuando llegaban a los mercados de Madrid, pues a los de Leganés se les conocía como los pepineros, los que llevaban los pepinos. Un sobrenombre que acabó siendo orgullo de la ciudad y orgullo del equipo, que hoy en día, en Primera División, no solamente sigue explotando ese orgullo, sino que tiene una tradición muy curiosa que dice que cuando un equipo visita por primera vez Butarque, el estadio del Leganés en Primera División, el Lega le regala esto que veis aquí. Una buena caja de pepinos. Sí, hombre, sí, con orgullo. Y nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado. Ya os he dicho, dejad un like si queréis que todos los apodos que hay en el mundo del fútbol, que algunos son muy graciosos, los volvamos a comentar en otro vídeo. Y el lunes, ¿tú sabes dónde nos vamos el lunes? Yo sí, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres decir? Más o menos, porque no he estado nunca por esa parte de España. Yo tampoco, harás historia, subiendo a Valladolid, cruzando a Castilla y León y marchándonos a ese derbi cultural leonesa, Sociedad Deportiva Ponferradina. Tengo unas ganas increíbles de que lo veáis el lunes, porque va a ser un partidazo. Suscribíos para verlo y nos vemos.